Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Perdonen el retraso con respecto al inicio de la clase, pero de, fue un problema de luz, un problema de electricidad que me hizo retrasarme. Espero que tengan paciencia. Bueno, nuevamente con ustedes en una clase. Quiero darles la bienvenida nuevamente y sobre todo agradecerles la oportunidad de permitirles darles algunas palabras. La clase de hoy, inshallah, va a tratar sobre algunas anécdotas o algunas historias de los sahabas. Que Allah esté complacido con ellos. Historias de los que son nuestros mayores ejemplos a seguir, de los que fueron los compañeros que Allah escogió para que acompañaran al profeta, su último profeta, en esta misión tan importante que era entregar el mensaje, salvar a la humanidad del desvío, salvarlos del fuego, de un castigo al que estaban dirigiéndose y darle una nueva esperanza a la tierra. Son personas que, aunque nosotros no las conocimos, puede ser que no sepamos sus nombres, sean completos desconocidos para nosotros, fue que gracias a Allah y después a ellos y al esfuerzo que ellos dieron, que nosotros hoy podemos decir somos musulmanes. Fue gracias a Allah y después a ellos que nosotros podemos leer el Corán hoy en día, porque Allah lo preservó, pero la misión de preservarlo recayó en ellos. Ellos fueron los que lo memorizaron, los que se esforzaron por escribirlo, por preservarlo. Y así que simplemente el hecho de poder leer el Corán hoy en día es gracias en parte al esfuerzo de los compañeros del profeta. También el hecho de poder leer los hadices del profeta, que la pasé con él, es en parte gracias al esfuerzo de los compañeros del profeta, la lucha que ellos hicieron. Muchos de ellos dieron el máximo sacrificio, entregaron sus vidas, buscando la complacencia de Allah y buscando expandir la religión. Otros tuvieron vidas más largas y se dedicaron a la expansión de la religión. También las mujeres tenían una parte muy importante, una participación muy importante, tan igual o más importante que la de los hombres. Recuerden que la primera persona en creer, la primera persona en ser musulmana fue una mujer, fue Khadija, que Allah se complazca de ella. La primera mártir en el Islam, la primera persona en morir por la religión fue una mujer, Sumaya. La mayor maestra y una de las mayores recopiladoras de dichos del profeta, de los que tanto nos beneficiamos día a día, también fue una mujer, fue Aisha, que Allah se complazca de ella. Una de las personas con más fe en el mundo fue Mariam. O sea, las mujeres tienen un papel tan importante o más importante incluso que el de muchos hombres. Entonces vamos a comentar algunas historias de ellos, algunas historias que son muy bonitas, que nos recuerdan el por qué es tan importante conocerlos. La primera historia que les quiero contar es una anécdota que les quiero contar, es la anécdota de uno de los compañeros del profeta que se llamaba Abdullah ibn Kuhafa, que Allah esté complacido de él. Él era un hombre que él vivió varios años después de la muerte del profeta, y durante el califato de Omar ibn al-Khattab él estaba luchando en el frente. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Mariausi, prima, ¿cómo estás? Él estuvo luchando en el frente contra los romanos. Estuvo allí luchando contra los romanos, y uno de los generales romanos, o el emperador romano, él le dio una orden a sus soldados y dijo, pero no se negó. Islámicamente tú puedes comer algo que sea prohibido si es para salvar tu vida, pero él no quería darle el gusto al emperador de que humillara la religión, por lo que se negó a comer. Hasta el punto que
el emperador, los soldados le dicen a su líder, si no come se va a morir, simplemente, o sea, o le das de comer o se va a morir. Pero el emperador no lo quería muerto, lo quería vivo. Se rindió y le dicen, denle algo de comer que él pueda comer, y le pusieron comida que sí podía comer. Luego dijo, voy a probarlo con algo que los hombres no son capaces de superar. Dice, traigan a la mujer más bella de la zona y que entre a provocarlo. Y ella entró a provocarlo, una mujer que era muy hermosa, entra a provocarlo, se empieza a mover delante de él, empieza a hacer bailes sugestivos, y él lo que hacía era voltear la mirada y agacharla, no la miraba ni siquiera, y esa mujer nunca había sido rechazada, ella insistía, insistía, y duró mucho tiempo insistiendo, hasta que en un momento se cansó y salió furiosa de allí y dijo, ese no es un hombre, ese es una piedra. O sea, nunca la habían rechazado, pero ese musulmán con esa fe sí la rechazó. Luego de eso el emperador se frustra, queda muy molesto y lo manda a llamar y manda a traer una olla de aceite hirviendo, una olla muy grande de aceite hirviendo, y le dice a los soldados, traigan otros prisioneros musulmanes y ejecútenlos allí. Y traen a otros prisioneros y los lanzan al aceite hirviendo y ellos mueren allí. Y le dice, es tu última oportunidad, o renuncias a tu religión o ese es tu destino. Y él se queda callado, y cuando lo están llevando a la olla de aceite para arrojarlo, él empieza a llorar, le empiezan a salir muchas, muchas lágrimas, y los soldados le indican al rey eso, y el rey se alegra y dice, lo vencí, ya el miedo le ganó. Entonces lo mandan a traer y le dice, ¿quieres decirme algo? ¿Por qué estás llorando? Y él dice, estoy llorando de felicidad. La única razón por la que estoy llorando es porque eso con lo que tú me estás amenazando es lo que yo estaba buscando. Morir por Alá, morir de una forma por Alá, que yo pueda decirle a él, Señor, yo morí de esta forma por ti, así que estoy llorando desde alegría. El rey en ese momento queda completamente frustrado y le dice, te voy a liberar a cambio de que me des un beso en la cabeza. Esa era una señal de respeto y de mostrarle la autoridad a los gobernantes. Y él le dice, lo hago, pero con la condición de que liberes a los musulmanes. Conmigo haz lo que quieras. Y el rey totalmente, o el emperador totalmente vencido, acepta, y él le da un beso en la cabeza y libera a todos los musulmanes. Y él llega a Medina, donde estaba Omar, que era el califa. Cuando se entera de lo que pasó, Omar dice, cada musulmán debería darle un beso en la cabeza y yo soy el primero. Y toma la cabeza de Abdullah y le da un beso, y esa es la historia de cómo su fe ante las adversidades logró lo que no hubiera logrado ningún tipo de negociación, ningún tipo de miedo. No se dejó vencer nunca por el miedo, y al contrario, sabía que el buen final es para los temerosos. Otra historia que les quiero contar hoy es una historia muy bonita, es de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, el tercero de los califas, que indica que en una ocasión en Medina, cuando le dio el califa, hubo una sequía muy grande, hubo una falta de alimentos muy grande, y esa sequía o esa escasez de comida coincidió con la llegada de una caravana muy grande de mercancía, de mercadería de Usman. Eran miles de camellos llenos de mercancías, llenos de comida, de ropa, y justamente llegó en el momento indicado porque había una gran escasez. Cuando llega la caravana, los comerciantes de Medina empiezan aprovechan la oportunidad, se reúnen con Usman y le dicen, te ofrecemos un trato. Por cada 10 monedas que gastaste en tu caravana, nosotros te vamos a dar una más. O sea, vas a tener el 10% de ganancia de tu caravana. Él dice, Kazaduni, ofrézcame más. O me ofrecieron más. Ellos se reúnen nuevamente y le dice, bueno, te ofrecemos 2 monedas por cada 10. Él dice, me ofrecieron más. Se vuelven a reunir y ya el precio estaba subiendo mucho, le dicen 3 monedas por cada 10. Estamos hablando de una caravana que era valorada en millones, o sea, en dinero actual, millones de dólares. Y él dice, me ofrecieron más.
sin ni siquiera pensarlo, sin ni siquiera meditarlo, me ofrecieron más. Le ofrecen hasta el 40%. Dice, no, 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 le ofrecen hasta el 50%, algo que era muy poco común, que no era ni siquiera rentable para, para los comerciantes. Y cuando le ofrecen el 50%, o sea que va prácticamente a duplicar su riqueza en una sola venta, él dice, me ofrecieron más. Y él le dice, nadie te va a ofrecer más que nosotros. ¿Quién te va a ofrecer más de lo que te estamos ofreciendo nosotros? Siendo que nosotros somos los comerciantes de la ciudad. Y él dice, Alá me está ofreciendo por cada moneda que yo haya gastado 700. Pueden igualar esa oferta, pueden ofrecerme más que eso. O sea, Alá me está ofreciendo una oferta que es mucho mejor de la que me están ofreciendo ustedes. Por una moneda que yo haya gastado, él me está ofreciendo 700. Pueden igualar esa oferta. Ellos se quedaron callados. La respuesta era obvia, no iban a poder igualarla. Ellos estaban dando por cada 10 monedas 5. Y Allah le estaba ofreciendo por cada moneda 700 y hasta más. Entonces, como ellos no pudieron igualar la oferta, Guzmán dijo, sepan que esta caravana pertenece ahora a la gente pobre de Medina y a los necesitados. Y regaló la nada. O al contrario, se quedó con todo, mejor dicho, porque todo lo invirtió, todo lo negoció con Allah. Y esa noche Osman tiene un sueño donde él ve al profeta que lo pasa con él en sus sueños, y el que lo vio en sus sueños es porque lo vio realmente, caminando rápido, y él le decía, Allah aceptó tu obra y te regaló un palacio en el paraíso. Entonces vean la, el gran negocio que hizo Osman ibn Affan. Recuerden una cosa, hermanos, la única razón por la que Allah te concede dinero, ya sea el dinero que te desea mucho o sea poco, pero la única razón por la que Allah te lo da es para que compres el paraíso con él. El buen musulmán, no, o el mejor musulmán, no es el que está en una mezquita rezando día y noche, no es el que está leyendo el Corán día y noche. Eso forma parte de la vida del musulmán, una parte muy importante, pero el verdadero musulmán es el que lucha y el que se esfuerza día a día. Incluso de los 10 compañeros del profeta que la pasa con él, los 10 albriciados con el paraíso, de los 10 compañeros que el profeta dijo, tú, que los nombró por sus nombres, van a estar en el paraíso, 7 de ellos eran comerciantes. O sea, no eran personas que vivían en la mezquita rezando, no eran personas que vivían leyendo el Corán, eran personas activas en la sociedad en la que vivían, y 7 de ellos fueron comerciantes. Bueno, esa es otra, la segunda de las historias, la historia de cómo Osman ibn Affan utilizaba su dinero, que eso no fue una única vez, fueron muchas veces que él utilizó su dinero para ganarse la complacencia de Allah. Hay otra historia muy bonita que en una ocasión el profeta estaba, que la pasé con él, estaba preparando a su ejército para una incursión militar en Tabuk, al norte de la península arábiga, pero había tal escasez de recursos, de dinero, de recursos, de armas, que había musulmanes que querían luchar, querían participar, pero no tenían nada con qué ir, no tenían nada con qué asistir. Incluso le decían al profeta, danos algo, esto se menciona en el Corán, danos algo para que podamos luchar, danos algo para que podamos combatir contigo. Y le decía, no tengo nada para darles. Y ellos comenzaban a llorar y se daban la vuelta y se iban llorando por las ganas de participar junto al profeta. Entonces, ¿qué hizo Usman al ver la situación? ¿Qué hizo Usman al saber que los musulmanes necesitaban ayuda y estaban en esa necesidad? Armó el ejército completamente, pagó una gran parte de su riqueza, una parte muy importante de su riqueza, para asistir al ejército, para armarlos, para comprar monturas, caballos, camellos, armas. Y fue tanto lo que hizo que el profeta, que la pasa con él, dijo, a partir de hoy, nada de lo que haga Osman le va a afectar. Todos sus pecados, no solamente los que había hecho, sino los futuros, han sido perdonados. Entonces vean cómo aprovechaba la riqueza que Allah le daba para el bien. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer, sea mucha o sea poca, eso es indiferente.
porque hasta Aisha, la esposa del profeta, que, que Allah se complazca de ella, dio caridad con lo único que tenía, que era un dátil. Agarró un dátil, lo partió por la mitad y se lo dio a una mujer, que ella se lo dio a sus hijas. Entonces, así sea con medio dátil, o así sea con una fortuna como hacían los demás, puedes utilizar tu riqueza para alcanzar el paraíso. Otra historia muy bonita que a mí en particular me gusta mucho, mucho, es la historia de Omar ibn al-Khattab, que Allah se complazca de él, cuando los musulmanes conquistaron al Beit el-Maqdis, la ciudad sagrada de Jerusalén. Cuando los musulmanes conquistan Jerusalén, fue una gran noticia para el mundo islámico. Había estado en manos de los romanos por muchos años, ellos no permitían que nadie practicara su religión, y ahora estaba en manos de los musulmanes, donde los musulmanes, aparte de adorar a Allah en esa tierra, le iban a permitir a todas las personas, tanto cristianas como judías, practicar su religión libremente. Entonces le dicen a Omar: sería muy importante que tú vinieras a la ciudad y y recibieras las llaves de la ciudad en tus propias manos. Y Omar va con un sirviente y llevan un camello, uno solo, iban Omar, el sirviente, y el camello. Omar le dice: si yo monto en el camello y tú no, yo voy a ser injusto contigo. Si tú montas y yo no, tú vas a ser injusto conmigo. Y si los dos montamos, vamos a ser injustos con el camello. Vamos a hacer algo. Cada uno va a recitar tantas ayas del Corán, no recuerdo si eran 30 o 50. Cuando yo las recite, tú montas. Después te bajas, recitas tú y yo monto. Después nos bajamos los dos y recitamos y dejamos que el camello vaya descansando. Y así hicieron durante todo el viaje. Fueron recitando, recitando y iban avanzando hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, llegan al palacio del gobierno. Eh, en la última calle era un día que había llovido, había mucho barro en la calle, pero en el último tramo le tocaba al sirviente montar. Él le dice: monta tú, ya llegamos, ve tú en el camello, que la gente te vea. Él dice: no, te tocas a ti y el que vas a montar eres tú. Entonces Omar toma las riendas del camello y va caminando, va recitando, y el sirviente montaba en el camello. La gente pensaba que Omar era el que estaba en el camello, hasta que Omar llega a donde estaban las personas y uno de los compañeros de sus compañeros lo ve y le dice: ¿qué es esto? ¿Cómo te vas a presentar así ante las personas? Estás sucio, tienes barro, ¿cómo te vas a presentar así o sea, de esa manera ante las personas? Y Omar dijo una de las frases más, que yo considero que es de las más importantes que se ha dicho en la historia. Él dijo: nosotros somos un pueblo que Allah honró a través del Islam. O sea, nosotros fuimos honrados por el Islam. Si nosotros buscamos la gloria en otra cosa que no sea el Islam, vamos a volver a ser humillados. Entonces le dijo: yo no voy a buscar gloria en una apariencia, en una ropa cara, en una ropa ostentosa, sino que lo que me hace sentir orgulloso es el ser musulmán. Y Omar salió y dio un sermón ese día. Entonces esa es una de las historias, una historia muy bonita y deja mucho que meditar. Creo que da tiempo para un par de historias más, inshallah, que no sean tan largas. Una historia muy bonita también se dio en el califato de Omar ibn al-Khattab, cuando un joven cristiano egipcio se queja ante él. Un joven cristiano viaja de Egipto hacia Medina y se queja ante Omar y le dice: el hijo del gobernador que tú pusiste en Egipto me retó a una carrera de caballos o de camellos, no recuerdo exactamente, y yo acepté, y como le gané, él me dio una cachetada delante de todas las personas. Vean algo, ese joven hizo un viaje largo únicamente para quejarse de la injusticia que había hecho un musulmán. Tal vez Omar
pudo haber dicho, tengo asuntos mucho más importantes que tratar. Tenía al frente romano de un lado, tenía al frente persa del otro lado, aparte el asunto de, los asuntos de los musulmanes. O sea, sus responsabilidades eran muchas, muchísimas, pero cuando él escucha eso, él todo le da la importancia que merece. Hay un musulmán, el hijo de un líder musulmán que está abusando de su poder. Manda a llamar al gobernador de Egipto y a su hijo a Medina y deja al joven cristiano allí. Cuando llegan, él le pregunta al joven, al hijo del gobernador, qué fue lo que pasó, y él le dice, él y yo hicimos una carrera y como él me ganó me sentí humillado y le di una cachetada. Omar le dice al joven cristiano, devuélvele la cachetada que él te dio y le das una también a su padre, el gobernador de Egipto. Entonces el joven se acerca y le da una cachetada al joven que le había dado una cachetada y después le da una a su padre. La gente le preguntó qué tiene que ver el padre, por qué el padre, y aparte era un gobernador. Y Omar dijo, es que él hizo, o sea, su hijo hizo lo que hizo por la posición que le dio el padre, o por el poder que le dio el padre. Entonces vean como la justicia en el Islam, no hay algo, digamos que no hay un asunto que sea importante o no sea o un asunto que no sea importante, sino que todo es importante. Omar a veces pasaba la noche entera llorando, 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 y le preguntaban por qué lloras tanto. Él dice, es que Allah en el día del juicio me va a preguntar hasta lo que le pase a una camella en los territorios de los musulmanes. Hasta de lo más simple él se ocupaba. Bueno, una historia más que es una historia clásica, muy bonita también, que es un aprendizaje, también es de Omar. Dice que una vez cuando él era califa, él sale a patrullar en la noche, sale a la ciudad a dar vueltas, a ver qué pasaba, qué no pasaba, y encuentra a una mujer que tenía a un hijo, a un bebé que estaba llorando, 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 y la mujer no lo quería amamantar porque las mujeres que no amamantaban y alimentaban a sus hijos con comida podían exigir una dispensa, una cierta cantidad de alimentos eh, al gobierno. O sea, las mujeres que necesitaban alimentar a sus hijos podían pedir ayuda al gobierno y el gobierno de los musulmanes les asignaba una cierta cantidad de alimentos. Entonces ella, como estaba en una situación muy difícil, quería que estoy saludando a algunos de los hermanos que están por ahí, quería quería acceder a esa comida. Entonces, cuando Omar ve al niño llorando, ella le cuenta la situación, le dice es que yo necesito la ayuda que está ofreciendo Omar. Ella no lo reconoció y él no se presentó como Omar. Omar, al ver esa situación, que un niño estaba llorando por hambre, por una norma que él había hecho y que estaba afectando eh, la, digamos, la vida de ese niño, se sintió tan mal, se sintió tan triste que inmediatamente fue donde estaba el depósito de alimentos de la ciudad y agarró un saco, una bolsa, comienza a colocar comida, comienza a poner comida, 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 y el guardia que él tenía asignado para cuidar esa comida le dice, si quieres yo te llevo esa comida donde la vayas a llevar. Y él lo mira y le dice, ¿acaso tú vas a cargar con mis pecados en el día del juicio? Le dice, déjame. Y se va, lleva la bolsa en su hombro, regresa donde estaba esa mujer y él mismo cocina la comida. Él se agacha y empieza a soplar empieza a soplar la llama y el humo le llegaba, le ensució toda la barba, le ensució la ropa, las cenizas, y él mismo avivó el fuego, él mismo cocinó la comida y después que el niño comió, no solamente lo alimentó, sino que se puso a jugar con el niño hasta hacerlo reír. Y la madre le decía, ya es suficiente, le decía, yo no me voy de aquí hasta que ese niño se ría con la misma fuerza con la que estaba llorando. Y se quedó jugando con el niño y hasta que el niño se cansó, durmió, y la mujer quedó tan contenta que le decía, ojalá tú fueras Omar. Ella nunca supo que él era Omar el que estaba allí. Le decía, ojalá que tú fueras Omar.
Y al día siguiente Omar asigna una ayuda a todas las personas. O sea, ya había eliminó esa condición de que de la alimentación a los niños. Bueno, estimados queridos hermanos, estimadas hermanas, espero que les hayan gustado las historias. Esto apenas son historias pequeñas, historias simples de lo que era la vida de esas personas que el profeta que Allah designó para acompañar al profeta durante su vida. Son personas que les debemos mucho, mucho. Y lo más que podemos hacer con ellos, o lo menos que podemos hacer por ellos, es tomar el tiempo necesario para conocerlos, para aprender de ellos y sobre todo para expander lo que ellos tanto hicieron, pedirle a Allah que les dé lo mejor, que les dé la mejor recompensa por todo lo que hicieron por el Islam y los musulmanes. Muchos de ellos, hay historias mucho más grandes, mucho más importantes de ellos que muchos de ellos dieron su vida por nosotros y les debemos tanto, tanto que yo creo que no nos alcanzaría la vida para eso. Y ellos son tan importantes para ante Allah que el profeta en cierta ocasión dijo: no insulten a mis compañeros, ya que si alguno de ustedes diera el equivalente a la montaña de Ohod, que es una montaña que está en Medina, es una montaña inmensa de varios kilómetros de largo, dijo: si alguno de ustedes diera el tamaño de esa montaña en oro, en caridad, y alguno de mis compañeros diera solamente una medida de lo que entrara en sus manos, de comida, no de oro, sino de comida, o la mitad de eso, ante Allah, lo que ellos dieran sería mucho más valioso que una montaña de oro que nosotros podamos dar. Eh, Les debemos mucho, tenemos mucho que agradecerles, y lo mejor es haciendo súplicas con ellos y conociéndolos. Bueno, no me alargo nuevamente, espero que les haya gustado la charla. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Cualquier acierto que se haya dicho acá viene únicamente de Allah y solamente a él se agradece. Y cualquier error es de mi parte y de Shaitan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Prisioneros, y mientras más cercanos sean al profeta, mejor. Entonces, Allah quiso que entre los prisioneros que capturaron estuviera el Abdullah ibn Kuhafa. Él fue capturado y fue reconocido. Le dijeron al emperador: él es uno de los más cercanos de cristianos. Te voy a dar la mitad de mi reino. Eso significaría la mitad de Europa. O sea, varios países que iban a ser para él, donde él iba a gobernar, y iba a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra. Y él le responde algo, él le dice: si a mí me ofrecieran el sol en una mano y la luna en otra mano, a cambio de renunciar a la religión de Muhammad, lo que tarda en pestañear un ojo, ni siquiera renunciar a ella permanentemente, sino solamente en lo que tarda en pestañear un ojo, no aceptaría. O sea, no tienes nada que me puedas ofrecer que me haga rechazar mi religión. El emperador se molestó mucho, se enojó y lo mandó a encarcelar. Y le dijo a los soldados: denle de comer únicamente cerdo y vino, alcohol, que no coma otra cosa. Y era una forma de humillarlo y de hacerlo, de humillar la religión, por lo que él se negó a comer. Pasaron 1, 2, 3, hasta 4 días donde él no estaba comiendo nada, no estaba probando nada, y se debilitó tanto que su cuello no, pero no se negó. Islámicamente tú puedes comer algo
que sea prohibido si es para salvar tu vida, pero él no quería darle el gusto al emperador de que humillara a la religión, por lo que se no va a comer. Hasta el punto que el, el emperador, los soldados le dicen a su líder, si no come se va a morir, simplemente, o sea, o le das de comer o se va a morir, pero el emperador no lo quería muerto, lo quería vivo. Se rindió y le dicen, denle algo de comer que él pueda comer, y le pusieron comida que sí podía comer. Luego dijo, voy a probarlo con algo que los hombres no son capaces de superar. Dice, traigan a la mujer más bella de la zona y que entre a provocarlo. Y ella entró a provocarlo, una mujer que era muy hermosa, entra a provocarlo, se empieza a mover delante de él, empieza a hacer bailes sugestivos, y él lo que hacía era voltear la mirada y agacharla, no la miraba ni siquiera, y esa mujer nunca había sido rechazada, ella insistía, insistía, y duró mucho tiempo insistiendo, hasta que en un momento se cansó y salió furiosa de allí, y dijo, ese no es un hombre, ese es una piedra. O sea, nunca la habían rechazado, pero ese musulmán con esa fe sí la rechazó. Luego de eso, el emperador se frustra, queda muy molesto y lo manda a llamar, y manda a traer una olla de aceite hirviendo, una olla muy grande de aceite hirviendo, y le dice a los soldados, traigan otros prisioneros musulmanes y ejecútenlos allí. Y traen a otros prisioneros y los lanzan al aceite hirviendo, y ellos mueren allí. Y le dice, es tu última oportunidad, o renuncias a tu religión o ese es tu destino. Y él se queda callado, y cuando lo están llevando a la olla de aceite para arrojarlo, él empieza a llorar, le empiezan a salir muchas, muchas lágrimas, y los soldados le indican al rey eso, y el rey se alegra y dice, lo vencí, ya el miedo le ganó. Entonces lo mandan a traer y le dice, ¿quieres decirme algo? ¿Por qué estás llorando? Y él dice, estoy llorando de felicidad. La única razón por la que estoy llorando es porque eso con lo que tú me estás amenazando es lo que yo estaba buscando. Morir por Alá, morir de una forma por Alá, que yo pueda decirle a él, Señor, yo morí de esta forma por ti, así que estoy llorando desde alegría. El rey en ese momento queda completamente frustrado y le dice, te voy a liberar a cambio de que me des un beso en la cabeza. Hacer una señal de respeto y demostrarle la autoridad a los gobernantes. Y él le dice, lo hago, pero con la condición de que liberes a los musulmanes. Conmigo haz lo que quieras. Y el rey totalmente, o el emperador totalmente vencido, acepta, y él le da un beso en la cabeza y libera a todos los musulmanes. Y él llega a Medina, donde estaba Omar, que era el califa. Cuando se entera de lo que pasó, Omar dice, cada musulmán debería darle un beso en la cabeza y yo soy el primero. Y toma la cabeza de Abdullah y le da un beso, y esa es la historia de cómo su fe ante las adversidades logró lo que no hubiera logrado ningún tipo de negociación, ningún tipo de miedo. No se dejó vencer nunca por el miedo, y al contrario, sabía que el buen final es para los temerosos. Otra historia que les quiero contar hoy es una historia muy bonita, es de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, el tercero de los califas, que indica que en una ocasión en Medina, cuando él era el califa, hubo una sequía muy grande, hubo una falta de alimentos muy grande, y esa sequía o esa escasez de comida coincidió con la llegada de una caravana muy grande de mercancía, de mercadería de Usman. Eran miles de camellos llenos de mercancías, llenos de comida, de ropa, y justamente llegó en el momento indicado porque había una gran escasez. Cuando llega la caravana, los comerciantes de Medina aprovechan la oportunidad, se reúnen con Usman y le dicen, te ofrecemos un trato. Por cada 10 monedas que gastaste en tu caravana, nosotros te vamos a dar una más. O sea, vas a tener el 10% de ganancia de tu caravana. Él dice, Kazaduni, ofrézcame más. O me ofrecieron más. Ellos se reúnen nuevamente y le dice, bueno, te ofrecemos 2 monedas por cada 10. Él dice, me ofrecieron más. Se vuelven a reunir y ya el precio estaba subiendo mucho, le dicen 3 monedas por cada 10.
Estamos hablando de una caravana que era valorada en millones, o sea, en dinero actual, millones de dólares. Y él dice, me ofrecieron más. Sin ni siquiera pensarlo, sin ni siquiera meditarlo, me ofrecieron más. Le ofrecen hasta el 40%. Dice, no, no, no. Le ofrecen hasta el 50%, algo que era muy poco común, que no era ni siquiera rentable para, para los comerciantes. Y cuando le ofrecen el 50%, o sea que va prácticamente a duplicar su riqueza en una sola venta, él dice, me ofrecieron más. Y él le dice, nadie te va a ofrecer más que nosotros. ¿Quién te va a ofrecer más de lo que te estamos ofreciendo nosotros? Siendo que nosotros somos los comerciantes de la ciudad. Y él dice, Alá me está ofreciendo por cada moneda que yo haya gastado 700. Pueden igualar esa oferta, pueden ofrecerme más que eso. O sea, Alá me está ofreciendo una oferta que es mucho mejor de la que me están ofreciendo ustedes. Por una moneda que yo haya gastado, él me está ofreciendo 700. Pueden igualar esa oferta. Ellos se quedaron callados. La respuesta era obvia, no iban a poder igualarla. Ellos estaban dando por cada 10 monedas 5. Y Allah le estaba ofreciendo por cada moneda 700 y hasta más. Entonces, como ellos no pudieron igualar la oferta, Usman dijo, sepan que esta caravana pertenece ahora a la gente pobre de Medina y a los necesitados. Y regaló la de nada. O al contrario, se quedó con todo, mejor dicho, porque todo lo invirtió, todo lo negoció con Allah. Y esa noche Osman tiene un sueño donde él ve al profeta que lo pasa con él en sus sueños, y el que lo vio en sus sueños es porque lo vio realmente, caminando rápido, y él le decía, Allah aceptó tu obra y te regaló un palacio en el paraíso. Entonces vean la, el gran negocio que hizo Osman ibn Affan. Recuerden una cosa, hermanos, la única razón por la que Allah te concede dinero, ya sea el dinero que te desea mucho o sea poco, pero la única razón por la que Allah te lo da es para que compres el paraíso con él. El buen musulmán, no, el mejor musulmán no es el que está en una mezquita rezando día y noche, no es el que está leyendo el Corán día y noche, eso forma parte de la vida del musulmán, una parte muy importante, pero el verdadero musulmán es el que lucha y el que se esfuerza día a día. Incluso de los 10 compañeros del profeta que la pasa con él, los 10 albriciados con el paraíso, de los 10 compañeros que el profeta dijo, tú, que los nombró por sus nombres, van a estar en el paraíso, 7 de ellos eran comerciantes. O sea, no eran personas que vivían en la mezquita rezando, no eran personas que vivían leyendo el Corán, eran personas activas en la sociedad en la que vivían, y 7 de ellos fueron comerciantes. Bueno, esa es otra, la segunda de las historias, la historia de cómo Osman ibn Affan utilizaba su dinero, que eso no fue una única vez, fueron muchas veces que él utilizó su dinero para ganarse la complacencia de Allah. Hay otra historia muy bonita que en una ocasión el profeta que la pasé con él, estaba preparando a su ejército para una incursión militar en Tabuk, al norte de la península arábiga, pero había tal escasez de recursos, de dinero, de recursos, de armas, que habían musulmanes que querían luchar, querían participar, pero no tenían nada con qué ir, no tenían nada con qué asistir. Incluso le decían al profeta, danos algo, esto se menciona en el Corán, danos algo para que podamos luchar, danos algo para que podamos combatir contigo. Y le decía, no tengo nada para darles. Y ellos comenzaban a llorar y se daban la vuelta y se iban llorando por las ganas de participar junto al profeta. Entonces, ¿qué hizo Usman al ver la situación? ¿Qué hizo Usman al saber que los musulmanes necesitaban ayuda y estaban en esa necesidad? Armó el ejército completamente, pagó una gran parte de su riqueza, una parte muy importante de su riqueza, para asistir al ejército, para armarlos, para comprar monturas, caballos, camellos, armas. Y fue tanto lo que hizo que el profeta que la pasaba con él dijo, a partir de hoy, nada de lo que haga Osman le va a afectar. Todos sus pecados, no solamente los que había hecho, sino los futuros, han sido perdonados. Entonces vean cómo aprovechaba la riqueza que Allah le daba para el bien.
Y eso es lo que tenemos que nosotros que hacer, sea mucha o sea poca, eso es indiferente. Porque hasta Aisha, la esposa del profeta, que, que Allah se complazca de ella, dio caridad con lo único que tenía, que era un dátil. Agarró un dátil, lo partió por la mitad y se lo dio a una mujer que ella se lo dio a sus hijas. Entonces, así sea con medio dátil o así sea con una fortuna como hacían los demás, puedes utilizar tu riqueza para alcanzar el paraíso. Otra historia muy bonita que a mí en particular me gusta mucho, mucho, es la historia de Omar ibn al-Khattab, que Allah se complazca de él, cuando los musulmanes conquistaron al Beit del Maqdis, la ciudad sagrada de Jerusalén. Cuando los musulmanes conquistan Jerusalén fue una gran noticia para el mundo islámico. Había estado en manos de los romanos por muchos años, ellos no permitían que nadie practicara su religión, y ahora estaba en manos de los musulmanes, donde los musulmanes, aparte de adorar a Allah en esa tierra, le iban a permitir a todas las personas, tanto cristianas como judías, practicar su religión libremente. Entonces le dicen a Omar, sería muy importante que tú vinieras a la ciudad y y recibieras las llaves de la ciudad en tus propias manos. Y Omar va con un sirviente y llevan un camello, uno solo, llevan Omar el sirviente y el camello. Omar le dice, si yo monto en el camello y tú no, yo voy a ser injusto contigo. Si tú montas y yo no, tú vas a ser injusto conmigo. Y si los dos montamos, vamos a ser injustos con el camello. Vamos a hacer algo. Cada uno va a recitar tantas ayas del Corán, no recuerdo si eran 30 o 50. Cuando yo las recite, tú montas. Después te bajas, recitas tú y yo monto. Después nos bajamos los dos y recitamos y dejamos que el camello vaya descansando. Y así hicieron durante todo el viaje. Fueron recitando, recitando y iban avanzando hasta que llegaron a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, llegan al palacio del gobierno. Eh, en la última calle era un día que había llovido, había mucho barro en la calle, pero en el último tramo le tocaba al sirviente montar. Él le dice, monta tú, ya llegamos, ve tú en el camello, que la gente te vea. Él dice, no, te tocas a ti y el que vas a montar eres tú. Entonces Omar toma las riendas del camello y va caminando, va recitando, y el sirviente montaba en el camello. La gente pensaba que Omar era el que estaba en el camello, hasta que Omar llega a donde estaban las personas y uno de los compañeros de sus compañeros lo ve y le dice, ¿qué es esto? ¿Cómo te vas a presentar así ante las personas? Estás sucio, tienes barro, ¿cómo te vas a presentar así o sea, de esa manera ante las personas? Y Omar dijo una de las frases más, que yo considero que es de las más importantes que se ha dicho en la historia. Él dijo, nosotros somos un pueblo que Allah honró a través del Islam. O sea, nosotros fuimos honrados por el Islam. Si nosotros buscamos la gloria en otra cosa que no sea el Islam, vamos a volver a ser humillados. Entonces le dijo, yo no voy a buscar gloria en una apariencia, en una ropa cara, en una ropa ostentosa, sino que lo que me hace sentir orgulloso es el ser musulmán. Y Omar salió y dio un sermón ese día. Entonces es una de las historias, una historia muy bonita y deja mucho que meditar. Creo que da tiempo para un par de historias más, inshallah, que no sean tan largas. Una historia muy bonita también se dio en el califato de Omar ibn al-Khattab, cuando un joven cristiano egipcio se queja ante él. Un joven cristiano viaja de Egipto hacia Medina y se queja ante Omar y le dice, el hijo del gobernador que tú pusiste en Egipto me retó a una carrera de caballos o de camellos, no recuerdo exactamente, y yo acepté, y como le gané, él me dio una cachetada delante de todas las personas. Vean algo, ese joven viajó, hizo un viaje largo, únicamente para quejarse de la injusticia que había hecho un musulmán. Tal vez Omar pudo haber dicho, tengo asuntos mucho más importantes
que tratar. Tenía al frente romano de un lado, tenía al frente persa del otro lado, aparte el asunto de, los asuntos de los musulmanes. O sea, sus responsabilidades eran muchas, muchísimas, pero cuando él escucha eso, él todo le da la importancia que merece. Hay un musulmán, el hijo de un líder musulmán que está abusando de su poder. Manda a llamar al gobernador de Egipto y a su hijo a Medina y deja al joven cristiano allí. Cuando llegan, él le pregunta al joven, al hijo del gobernador, qué fue lo que pasó, y él le dice, él y yo hicimos una carrera y como él me ganó me sentí humillado y le di una cachetada. Omar le dice al joven cristiano, devuélvele la cachetada que él te dio y le das una también a su padre, el gobernador de Egipto. Entonces el joven se acerca y le da una cachetada al joven que le había dado una cachetada y después le da una a su padre. La gente le preguntó qué tiene que ver el padre, por qué el padre, y aparte era un gobernador. Y Omar dijo, es que él hizo, o sea, su hijo hizo lo que hizo por la posición que le dio el padre, o por el poder que le dio el padre. Entonces vean como la justicia en el Islam, no hay algo, digamos que no hay un asunto que sea importante o no sea un asunto que no sea importante, sino que todo es importante. Omar a veces pasaba la noche entera llorando, 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 y le preguntaban por qué lloras tanto. Él dice, es que Allah en el día del juicio me va a preguntar hasta lo que le pase a una camella en los territorios de los musulmanes. Hasta de lo más simple él se ocupaba. Bueno, una historia más que es una historia clásica, muy bonita también, que es un aprendizaje, también es de Omar. Dice que una vez cuando él era califa, él sale a patrullar en la noche, sale a la ciudad a dar vueltas, a ver qué pasaba, qué no pasaba, y encuentra a una mujer que tenía a un hijo, a un bebé que estaba llorando, 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 y la mujer no lo quería amamantar porque las mujeres que no amamantaban y alimentaban a sus hijos con comida podían exigir una dispensa, una cierta cantidad de alimentos eh, al gobierno. O sea, las mujeres que necesitaban alimentar a sus hijos podían pedir ayuda al gobierno y el gobierno de los musulmanes les asignaba una cierta cantidad de alimentos. Entonces ella, como estaba en una situación muy difícil, quería que estoy saludando a algunos de los hermanos que están por ahí, quería quería acceder a esa comida. Entonces, cuando Omar ve al niño llorando, ella le cuenta la situación, le dice es que yo necesito la ayuda que está ofreciendo Omar. Ella no lo reconoció y él no se presentó como Omar. Omar, al ver esa situación, que un niño estaba llorando por hambre, por una norma que él había hecho y que estaba afectando eh, la, digamos, la vida de ese niño, se sintió tan mal, se sintió tan triste que inmediatamente fue donde estaba el depósito de alimentos de la ciudad y agarró un saco, una bolsa, comienza a colocar comida, comienza a poner comida, 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 y el guardia que él tenía asignado para cuidar esa comida le dice, si quieres yo te llevo esa comida donde la vayas a llevar. Y él lo mira y le dice, ¿acaso tú vas a cargar con mis pecados en el día del juicio? Le dice, déjame. Y se va, lleva la bolsa en su hombro, regresa donde estaba esa mujer y él mismo cocina la comida. Él se agacha y empieza a soplar empieza a soplar la llama y el humo le llegaba, le ensució toda la barba, le ensució la ropa, las cenizas, y él mismo avivó el fuego, él mismo cocinó la comida y después que el niño comió, no solamente lo alimentó, sino que se puso a jugar con el niño hasta hacerlo reír. Y la madre le decía, ya es suficiente, le decía, yo no me voy de aquí hasta que ese niño se ría con la misma fuerza con la que estaba llorando. Y se quedó jugando con el niño y hasta que el niño se cansó, durmió, y la mujer quedó tan contenta que le decía, ojalá tú fueras Omar. Ella nunca supo que él era Omar el que estaba allí. Le decía, ojalá que tú fueras Omar.
Y al día siguiente Omar asigna una ayuda a todas las personas. O sea, ya eliminó esa condición de la alimentación a los niños. Bueno, estimados queridos hermanos, estimadas hermanas, espero que les hayan gustado las historias. Esto apenas son historias pequeñas, historias simples de lo que era la vida de esas personas que el profeta, que Allah designó para acompañar al profeta durante su vida. Son personas que les debemos mucho, mucho. Y lo más que podemos hacer con ellos, o lo menos que podemos hacer por ellos, es tomar el tiempo necesario para conocerlos, para aprender de ellos y sobre todo para expander lo que ellos tanto hicieron, pedirle a Allah que les dé lo mejor, que les dé la mejor recompensa por todo lo que hicieron por el Islam y los musulmanes. Muchos de ellos, hay historias mucho más grandes, mucho más importantes de ellos, que muchos de ellos dieron su vida por nosotros, y les debemos tanto, tanto, que yo creo que no nos alcanzaría la vida para eso. Y ellos son tan importantes para ante Allah, que el profeta en cierta ocasión dijo: no insulten a mis compañeros, ya que si alguno de ustedes diera el equivalente a la montaña de Uhud, que es una montaña que está en Medina, es una montaña inmensa de varios kilómetros de largo, dijo: si alguno de ustedes diera el tamaño de esa montaña en oro, en caridad, y alguno de mis compañeros diera solamente una medida de lo que entrara en sus manos, de comida, no de oro, sino de comida, o la mitad de eso, ante Allah, lo que ellos dieran sería mucho más valioso que una montaña de oro que nosotros podamos dar. Eh, Les debemos mucho, tenemos mucho que agradecerles, y lo mejor es haciendo súplicas con ellos y conociéndolos. Bueno, no me alargo nuevamente, espero que les haya gustado la charla. Soy su hermano en el Islam, Suleiman Sebib. Cualquier acierto que se haya dicho acá viene únicamente de Allah y solamente a él se agradece. Y cualquier error es de mi parte y de Shaitan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.